todos en casa. Bueno, ¿cómo le va? Casa, casa, estoy ya entre Pablo, usted y a la gente humilde, en casa. el de una sola propiedad. Es verdad. Bueno, siguen apareciendo nuevos nombres y vamos a estar por allí en torno a la Intendencia, puntualmente de Montevideo, además. Lo vamos a estar conversando más adelante en el programa. Siguen apareciendo nombres de un lado y del otro, ¿no? Interesante. Más interesante aún, se firmó el proyecto Arasatí. Ya se sabe cuál es la postura del gobierno. Dependiendo qué líder político del Frente Amplio hable, uno advierte posiciones más duras, como puede ser la de Ortuño, ¿no? O posiciones más flexibles que tienen una mirada crítica, pero no están cerrados, ¿no? Y de hecho, bueno, habrá que ver si lo que se firmó ahora permite efectivamente que pueda tener no sé, alguna cláusula que pueda modificar algún aspecto, que sea el más crítico o más polémico del proyecto. Pero a priori, cuando escucharon hoy la noticia, se firmó el acuerdo, ¿cuál fue la primera reflexión? Yo creo que es sintomático de un problema más general, que es el de la transición en Uruguay. Me parece que la transición en Uruguay es absurdamente larga y eso genera dificultades entre un gobierno saliente que, por supuesto, constitucionalmente tiene todo el derecho a seguir tomando las decisiones que considere, pero que políticamente hay un gobierno electo al cual se termina generando esta cuestión de que, bueno, el gobierno saliente le consulta o no le consulta, pero es una cuestión como de modal, es una formalidad que no está escrita en ningún lado. Pero para mí el problema de fondo es que tenemos una transición que no condice con los tiempos actuales. 3, 4 meses de transición es una cosa que yo no conozco ningún otro país que tenga estos plazos. Bueno, Venezuela, ¿no? De julio a ahora, pero bueno, es un sistema no democrático claramente, pero entre países democráticos a mí me parece que no condice. Y que obviamente el gobierno en funciones hace lo que le corresponde, que es tomar las decisiones hasta el último día de mandato, y eso está bien, pero el gobierno electo también tiene interés en ser consultado. Entonces, me parece que hay un tema ahí de diseño del calendario institucional del Uruguay. ¿Coincidís, Connie? No, yo creo que es un plazo, sí, es más grande que los promedios. En general nunca ha sido utilizado para jorobar al que viene, nunca. Diría, firmar un contrato como este, no sabemos nada, y por lo tanto no voy a opinar, pero no me parece la cosa más urgente. No es que tenemos que comprar una partida de test porque apareció el COVID en el mundo, y sin embargo, en el año 2020, que era la transición anterior, no fue motivo ni de debate. Si después había 100 reactivos y habían comprado y había 3 tapabocas, no pasó nada. No sé, me parece una cosa rara. No parece, digo, la ciudadanía está ajeno a esto. Bueno, no, la gente del lugar no. Ha habido un montón de movimientos comunitarios. Pero solo para grupos de gente muy directamente involucrados en ese tema. Seguro que no agitan ninguna cosa. Y no es de la tradición del Uruguay. Y eso me parece raro, que se decida hacerlo ahora. No lo entiendo. Yo conozco, porque he visto 25 transferencias de gobiernos y nunca pasó una cosa de este tipo. No sé, raro. ¿Fernanda? Sí, en realidad es algo que se viene manejando desde hace mucho tiempo y que el presidente ya había advertido que este iba a ser el desenlace de la situación. Por eso a mí no me sorprendió en lo más mínimo. En reiteradas ocasiones había manifestado que toda la voluntad política, obviamente, era ser partícipe al futuro gobierno de esta decisión o de posibles modificaciones, pero que en todo caso siempre iba a existir la firma de este contrato por la importancia que él y que este gobierno le asignaba. Por lo tanto, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. Creo que estaba esperando ese desenlace porque era el que había sido anunciado. No me sorprende en lo más mínimo. Es más, no sé si hasta no le saca un peso también. Tú hoy mencionabas estas posturas dentro del Frente Amplio de más flexible, menos flexible. Bueno, no sé si al final del día no le soluciona también un problema o una discusión interna al Frente Amplio. Lo cual... Ese es un punto interesante. Perdón, sí, termino. No, que digo, siendo necesaria que se lleve adelante esta obra, es una buena noticia para el país y que no va a estar obstaculizada por posibles conflictos internos.
Bien, tiene un punto ahí en lo que dice Fernanda de poder solucionar una interna dentro del frente a propósito de esas diferencias, de esos matices en cuanto a la resistencia al proyecto. ¿Qué pensás? No, yo no lo sé si eso va a ayudar o no va a ayudar. Hay que ver lo que viene ahora. Yo hubiera preferido que no se hubiera firmado, lo he dicho acá varias veces. Creo que este proyecto y el de las OPB, que ese sí va a tener complicaciones fuertes, espero que no, pero va a tener complicaciones fuertes, son dos cosas que deberían de haberse dejado porque son controvertidas, cuestionadas y complicadas. Pienso igual que acá, en esta negociación, que básicamente es con SACEM, estaba Ruibal firmando hoy ahí, Un consorcio. siempre las cosas son más fáciles después, aunque complique, si es que se va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se puedan hacer, una cosa es negociarlas con empresas uruguayas, básicamente consorcios uruguayos, que cuando las cosas se complican, se plantean en obras que son internacionales. Porque ahí no hay arreglo que valga. Y después terminás, si no llevas adelante el contrato, terminás en un juicio. En juicio, exacto. Entonces, bueno, lo que podría pasar con las OPB que tú estás mencionando, por es ejemplo. que con las OPB yo lo veo más complicado todo. Pero bueno, está ahí, se firmó. Es más, se desembolsó el dinero y se desembolsa más dinero ahora de vuelta. Pero bueno, yo soy más partícipe de que, sabiendo el gobierno electo que ya las cosas, cómo había salido la elección, que había sido una elección que había salido, además, con una clara diferencia a favor del gobierno que entró, y que había una resistencia a los dos proyectos, hubiera sido mejor postergar eso, no firmar, no desembolsar, no comprometer el futuro del gobierno que entra, en que después puede tomar decisiones que compliquen todo, o tener que tomar una decisión de seguir adelante con algo que no es conveniente, que determinemos que no es conveniente. Pero bueno, se verá ahora, el 1 de marzo asume el gobierno y ahí veremos qué es lo que pasa. Y ahora, a la ley de juego está todo dicho, ya firmaron. Y bueno, yo tengo... Lo que dice Mauro es así, ¿no? Ahora, hay un ¿Qué problema parte, pará? Porque dijo... No, con respecto al tema de las transiciones, ¿no? Sí, Ahora, que debieran ser más cortas. Sí, totalmente. Vos fíjate que era de Estados Unidos corta, ¿no? Entonces, pero cuando se fue el presidente que se fue firmó 45 cosas para solucionar. Y el que entró firmó al mismo día 45 cosas en contra de las otras que firmó el presidente. También eso es medio patasesco. Sí, lo que pasa es que estás poniendo un ejemplo que no vendría a ser el ideal tampoco, ¿no? Esas cosas acá no pasarían, pero bueno. Igual hay un detalle no menor, cortito, pero la política de aguas no es una política más como cualquier otra, porque en Uruguay la política de aguas, hay un mandato constitucional de la reforma del 2004 que habla de la gestión comunitaria del agua y de las decisiones que tienen que tomar las comunidades en los territorios. Hay una ley nacional de aguas que también mandata lo mismo. A mí me parece que más allá de la formalidad, si el gobierno debió o no debió firmar, creo que desde lo legal, desde la legitimidad, tiene todo el derecho a firmar, pero... No remite una cosa es la extracción, otra es la distribución. Todo ¿Qué el es lo que sistema nacional de está aguas. atado por la ley? Todo el Sistema Nacional de Aguas, o sea, toda la política de aguas, desde la extracción, la potabilización, la distribución del agua, es una política que está especialmente protegida en nuestra Constitución y en la cual tiene que haber consulta a la ciudadanía. Bueno, como tantos otros temas, la Constitución muchas veces no sé si es se tan cumple así, o no. Sí, a mí me consta. Bueno, Digo, el mamarracho del 2004 Está vigente, está vigente. Es un mamarracho. Y está la ley de aguas también, que vino después, ¿no? En la Constitución habla de Además, digo, cuando uno vivió esas cosas, fue disparado por un absurdo movimiento de vecinos del pequeño pueblo de La Barra de Maldonado. Es un caso insólito de interferencia de la viveza política metida en reivindicaciones constitucionales, un mamarracho. El Octubre Azul se celebra hoy en todo el mundo, Connie. Se celebra con nuestra Constitución. Sí. Por supuesto que milité en contra. Bueno, pero ya perdiste, ya está. Militaste en contra y lo perdiste. Y Ya está. nada, lo que estoy diciendo es, no hagamos del plebiscito del agua que se Pero está originó en la distribución, en lo que le costaba a los millonarios de La Barra la cuenta del agua de una compañía que era una pequeña compañía privada de origen europeo,
el tema de las decisiones sobre la administración del más mágico de todos los recursos nacionales. La Constitución tiene muchas garantías para eso. No necesitamos haber hecho ese mamarracho. Bien, entonces... Sí, pero eso está... No me quiero detener y enfrascarme en esto, pero en realidad en este caso de lo que estamos hablando es de... estoy acá en el numeral 3 del servicio público y justamente del abastecimiento del agua, que no estamos hablando solo del agua. Abastecimiento es amplio, ¿no? ¿Por qué esto Claro, no sería pero abastecimiento? pero por eso yo señalaba que hay una discusión en ese punto lo que concreto, atiende ¿no? justamente en el punto en el que está vinculado este proyecto es el abastecimiento del agua. La Constitución habla de la gestión. La gestión es todo, la gestión del recurso. Sí, pero que el tema puntual no está hablando de la gestión del recurso. No, ¿cómo no? El abastecimiento no es parte de la gestión, Fernanda. O sea, está Pero tú no siendo estás semántico. hablando del agua en general, en la discusión que se está dando hoy en día vinculado al proyecto Arasati. No entiendo. Que estás hablando de la prestación del servicio y justamente del abastecimiento. Y eso es lo que no estaría siendo privatizado. No, pero yo no me quejo de la privatización. No, pero está bien. Yo no estoy discutiendo. Para mí no hay una privatización, ese no es el problema. El problema es la no consulta o hay dos cosas que dice la reforma del agua del 2004. Habla de la estatización de los servicios y de la gestión comunitaria de los servicios, de la participación ciudadana. Yo no me refiero al punto de la privatización, me refiero al punto de que la ciudadanía tiene que ser consultada en los territorios. Existe después todo lo que fue las comisiones de cuenca, todo lo que reguló luego la ley general de aguas. Y eso es lo que no estaría siendo contemplado en este punto. A ver, cosas que se violan la Constitución uruguaya de la ley, hay muchísimas. Lo que digo que no pero es un tema más... vecinos contrarios a proyectos de magnitudes importantes, es la historia de siempre. Pasó con UPM, pasó con el tranvía, o sea... Claro, pero en este tema está legislado al respecto. O sea, en otros temas también podemos decir que es importante la participación ciudadana, Claro. pero no hay un mandato constitucional. En este caso hay un mandato que dice que toda la gestión de recurso hídrico tiene que ser en consulta con la sociedad civil organizada, con la ciudadanía de los lugares. Bueno, ¿y qué podrá hacer el ¿Cómo gobierno gestionan entrante? los desacuerdos? Eso está buenísimo, es una discusión preciosa. ¿Cómo se hace para que esa participación dé lugar luego a que se tomen definiciones políticas? Bueno, hay un montón de bibliotecas al respecto. Es una discusión abierta, pero no se puede ignorar. ¿Qué margen tiene el gobierno entrante con esto, entonces? Siempre hay márgenes, ¿no? Lo que dice Jorge. Yo tampoco creo que esté en el espíritu problema- de incumplir un contrato. Digo, se va a buscar la manera. Es decir, si hay una cosa que se ha reivindicado permanentemente por todas las fuerzas políticas del país, es que los contratos se cumplen. No te vas a comprar ese problema. Se han cumplido contratos que, bueno, que ha habido más o menos acuerdos nacionales sobre ellos, pero se han ido adelante con eso y está. Y es como tiene que ser para ser Bien. Bueno, los serio, digamos. los capitales Ahora, políticos que políticamente, No, sin duda. políticamente era conveniente esperar un poco más y ver a dónde íbamos con eso. Pero está, ya lo político o lo constitucional quedó de lado porque hoy se firmó y ahora, bueno, el gobierno, mientras gobierne, hará lo que hará. Y bueno, y cuando el Frente tome posesión del gobierno, discutiremos y veremos qué es lo que tenemos que hacer con eso. Bueno, hoy hay una reunión entre, por ejemplo, el presidente electo, Orsi, y quien fuera candidato, Delgado, que vamos a dejar eso para más adelante Bueno, porque... picante. Picante por varias razones, entre ellas la interna blanca, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas sobre la mesa que sería interesante poder ser mosca en la reunión de hoy a las 4. Queremos ofrecer Pero antes... Queremos ofrecer cosas, digo yo. Vamos a ver. Antes, y le damos la bienvenida a una mujer, es el segundo nombre femenino que se suma a la lista de precandidatos por la Intendencia de Montevideo, en este caso por Casa Grande, por el sector de Casa Grande. Ella es alcaldesa del municipio B y bueno, eventualmente o posiblemente futura intendente de Montevideo, quién lo sabe. Bienvenida. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí. Silvana Pisano, perdón, no había Exacto. dicho el nombre. No requiere demasiada presentación, ya es una mujer que desde su rol de alcaldesa, bueno, ha estado en la picota y en la mirada pública en más de una oportunidad. En este programa, además, 3 o 4 veces. Sí, exacto. La última vez que vine no estaba Connie, así que... Ay, te encanta Ahora que vamos a esté pasar Connie, mejor, te ahora vamos a encantó. pasar mejor. Arquitecta, no sabe cuánto la admira. Bueno, bien, por eso... ¿La ves como intendenta posible? No, la competencia de Pará. urbanistas me tiene perplejo. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué mejor? Es que el otro... No, porque los problemas de Montevideo, como decía el Sordo González, son problemas de pan y manteca. El Sordo, cuando siembra la decía, aquí estamos
frente a un problema de pan y manteca. Bueno, ¿y qué es el pan y manteca para cualquier cristiano? Cosas básicas y simples. Las cosas básicas y Sí, simples pero de la vida. Y el problema de Montevideo son los pozos, la basura, la iluminación. Los montevideanos el problema de Montevideo. Yo como que... Bueno, a ver. Yo soy un vecino. Arana, No es la- ¿alguien puede la discutirle a urbanización. Arana su gestión? Yo fui un gran hincha de Arana. Entonces, Wow. Arana, urbanista, arquitecto, pensó la ciudad de Montevideo, no solo desde el pan y manteca. Pero, perdón, lo que había para hacer cuando Arana fue intendente Sí. no tiene nada que ver con lo que tendrá en el horizonte entonces la vos decís que arquitecta Pisa. hoy una arquitecta o urbanista está... Son otros lo que te problemas. dirían cuando Han no te pasado toman en el 40 trabajo, está sobrecalificado, gracias por venir. ¿Es eso? ¿Está sobrecalificada? No, está en otro tema. A ver... No, suma, yo creo que, a ver, por supuesto interesante que igual el planteo del pan y manteca. es interesante para comenzar a intercambiar, porque evidentemente que la administración municipal, sobre todo en Montevideo, ¿no? Nuestra capital, donde vive... Nuestra ¿no? casa. Exacto. Para los Uno de montevideanos. los mejores eslogan de Montevideo, Montevideo nuestra casa. Porque la mitad de la población, digo, y con una importancia en la gestión de ese ABC que tú decías como pan y manteca, obviamente, ahí tiene que estar, ¿no? Digo, el tránsito Sí, del pero hoy alumbrado, además tiene que estar la el pan sin gestión- gluten, ¿no? la O sea, gestión hay mucho pura- más que tiene que estar. Claro, ¿o no? la gestión pura y dura. Ahora, ¿qué podemos aportar desde las distintas miradas? Eso yo creo que complementa, y sobre todo para un proyecto político que nada más ni nada menos tiene 35 años, y eso no quiere decir que se haya ganado en coyuntura, sino que es una propuesta Para que ha 35 años de incorporado éxito, una mirada Silvia. de políticas sociales, además de las particulares que quienes estamos, quienes amamos la ciudad, quienes, ¿no? nos conmueven, ¿no? Pasar por una calle llena de árboles, ver un edificio, tener un espacio público, equipamiento urbano. Esa otra mirada es complementaria, es fundamental, porque además también las necesidades y la vida cambia. Y los requerimientos, hoy tenemos otras cosas importantes que la propia ciudadanía también nos reclama como parte de las emergencias que hoy queremos cuidar. Estamos hablando del ambiente, de esa convivencia entre, ¿no? nuestra naturaleza y nuestra cultura construida. Hoy tiene mucho más requerimientos que hace de repente 35 años. Y en otra coyuntura política ¿No, también. ¿no hay ¿no? un punto en eso, Connie? Yo no tengo absolutamente ninguna duda que es muy importante el ojo del urbanista. Ninguna. Y por eso mismo las ciudades tienen ahora los planes de ordenamiento territorial y el de Montevideo lo tiene en una, digamos, recogido en una norma que ya es bastante veterana, tiene muchos años, pero que puso una serie de ideas con respecto a cómo integrar el medio ambiente, la habitación, la movilidad y sobre la todo un preservación de los horizonte, valores. Connie, hacia dónde hay que ir. Porque la ciudad tiene que ir respondiendo, el departamento en Pero este estoy de- caso, toda esa en cosa esa que- planificación tiene que ir respondiendo a lo inmediato, ¿verdad? A la escala próxima, a las necesidades del hoy y de la cotidianidad de todos y todas quienes vivimos en Montevideo, pero también hay que tener un plan, un camino hacia dónde vamos con la ciudad, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Lo que digo es, yo quisiera un intendente, y ya lo tengo decidido, no se preocupe. No lo voy a convencer. Que lo que me prometa es que las actividades de pan y manteca se van a hacer más baratas, porque a mí me importa mucho, yo soy contribuyente. Entonces, tienen que ser más baratas, tienen que ser más eficientes, tienen que estar, y cuando sigo eficientes, dice, tienen que tener menos empleados, y no quiero pagar impuestos para actividades que no me interesa que las cumpla, los puede cumplir la actividad privada.
Digo, eso es lo que estamos discutiendo. Bien. Y sobre ese punto, Bueno, yo creo que hay los gobiernos, en este caso... ¿puede prometer eso? Ah, por supuesto, sí. ¿Mejores y más baratas y más eficientes? Eficientes siempre. El compromiso... Fíjense que hace 35 años la Intendencia en aquel momento tenía 13.000 funcionarios y hoy tiene 8.500. Pero, o sea, arquitecta, la eficiencia... ¿usted cree que yo admiraba? No, permítame terminar una frase. Digo, la eficiencia, el coeficiente en el marco del funcionamiento de los funcionarios, que son un pilar fundamental del proyecto de Montevideo y para, ¿no? Digo, tener buenos resultados, pero las actividades son diferentes y se ha incrementado. No vivimos en el Paleolítico solamente con pan y manteca. Ahora hay otras cuestiones que cada vez más forman parte de lo que queremos en nuestra forma de vida. ¿Qué quiere el Frente Amplio? Por supuesto, eso, pero de una manera igualitaria, de una manera en que nadie quede afuera, en que el proyecto social y de ciudad vayan de la mano, porque nos importa los problemas que trasvasan eso. Nos importa hoy que hay el doble de personas en situación de calle con la gestión del candidato que seguramente Connie va a votar. Eso a nosotros los montevideanos frente amplistas y que queremos asumir la gestión de Montevideo, nos comprometemos en eso porque para nosotros esa visión de la cercanía y de los problemas que tiene la gente, lo dijo Tabaré hace 35 años cuando ganamos la primera intendencia, ¿no? En el 89. Si tengo que elegir tapar un pozo, ¿verdad? O darle un vaso de leche a un niño que lo necesita, voy por el vaso de leche. No, la coyuntura... perdón que interrumpa, pero es el mismo Frente Amplio que eligió construir delante de la arena que, por ejemplo, pensar o invertir en un proyecto para evitar problemas de sequía que tuvimos después. Por supuesto, y por mucho no más. citar gente con Mucho necesidades más. como usted misma está citando. No, por supuesto, y mucho más. Y también el aeropuerto y las infraestructuras culturales. Por eso digo... No, que ¿Fue cambiando vida... el Frente Amplio entonces? No. Es que no es para competir porque no se dejó de dar ese vaso de leche. Si tú me decís, no, esto no lo atendimos y invertimos en otro lado, porque esa es la política, la jerarquización de las inversiones, ¿no? Pero digo, en este periodo, para no irnos a toda la historia, empezamos en la Intendencia de Montevideo con una coyuntura, como todos sabemos, como también lo ha destacado el gobierno nacional que ahora está saliendo, empezamos con el COVID y ahí el marco de las necesidades cambiaron. Salimos también a tratar de tener mayores empleos para todas las personas que tenían, ¿no? Que habían perdido sus trabajos, pero también apoyar a las organizaciones sociales que en su momento tuvieron que salir a hacer organizadamente llevar un plato en las ollas populares. Eso también forma parte del proyecto de Montevideo, del proyecto Frente Amplista, ¿no? Bien. Mauro. Sí, a mí de esta, digamos, ronda de precandidaturas del Frente Amplio de Montevideo, lo que queda claro es que hay una disputa interna importante entre dos visiones, ¿no? Esa visión que parece reivindicar la idea de Montevideo necesita por parte del Frente Amplio una priorización, personas con una mirada de mediano a largo plazo, que se comprometan a 2 periodos, eso es como que en el discurso está muy presente. Ahora, hay precandidatos de esos, no voy a decir quiénes son quiénes, pero me da la sensación que algunos precandidatos tienen ese perfil más técnico, más de una mirada por la ciudad, y otros precandidatos que evidentemente no, que son precandidatos que claramente siguen en la misma línea de lo que venía proponiendo el Frente Amplio en las últimas décadas, que es
un espacio de visibilización política, un espacio para poder hacer carrera, un peldaño más en una carrera con miras a la política nacional. Hay algunos precandidatos a la Intendencia de Montevideo los cuales jamás los escuché hablar de Montevideo, jamás los escuché decir una palabra sobre Montevideo y que, bueno, que legítimamente se pueden presentar a lo que quieran, porque, bueno, la democracia es eso. Si la gente los vota, está bárbaro. Pero yo creo que en el frente conviven estos dos espíritus, ¿no? Está como esa cosa, siempre viene con la idea, no, hay que priorizar Montevideo, hay que mirar hacia 10 años, hay que tener gente trabajando por Montevideo, pero cuando llega la hora de la elección siempre aparecen otros nenes para ese trompo que evidentemente no tienen en su proyecto político a la ciudad como su eje. Bueno, veremos cómo se dirime después el plenario del Frente Amplio, lo hay que definir. Ahora hay 5 precandidatos, la Constitución habilita hasta 3, así que bueno, un tema que era un histórico problema de los blancos, la discusión por las candidaturas múltiples, quiénes van a ser los 2 o 3, ahora se le traslada al Frente Amplio, que nunca estuvo en esta coyuntura de 5 precandidatos hacia la intendencia departamental. Así sí, que no han llegado al plenario, pero sí hubo más. Nombres a la vuelta, sí. Pero... Y yo creo que enriquece, porque justamente, o sea, esto que hablábamos, primero que hay más, ¿no? En el caso de las mujeres, ni que hablar. Sí, ahora ¿no? somos más las mujeres que estamos en política que hace 30, 20 o 40 años, por suerte, para mí, para mi forma de pensar, porque se enriquece la democracia cuando también incorporamos otras miradas. Y yo creo que lo que pasa es que, claro, para el Frente Amplio fue, sin duda, lo vimos con Tabaré, ¿no? Digo, fue el primer presidente del Frente Amplio que había sido primero intendente, pero eso pasó el que vez, implementó... después falló siempre, ¿no? Ese cálculo de Montevideo como el trampolín electoral para... Pero no es un trampolín, bueno, es que... a Tabaré le fue un trampolín, a los demás no. No, pero bueno, permíteme que tenga otra adjetivación sobre el tema. Yo creo que fue Montevideo, que es la mitad de la población justamente, habilitó a que más personas conocieran, vivieran y pudieran poner de relevancia el proyecto político Frente Amplista en Montevideo y por eso después, digo, se pudo llegar a la presidencia con él. Después, digo, Mariano estuvo en 2 periodos. Ehrlich después fue ministro. Ana Olivera fue subsecretaria y diputada. Venimos de 2 intendentes que intentaron candidaturas presidenciales y que resultaron fallidas a la luz de por esa eso, gestión, ¿no? 2 de 7. Sí. ¿Me explico? No es la síntesis. Pero, digo, tampoco... El problema acá, a mí me parece que no son las personas. De hecho, no es mi caso ese, evidentemente. Pero lo importante es justamente, hoy estaban hablando, ¿no? Digo, por el tema del agua, de lo que significan las leyes y la planificación. La planificación y un proyecto con un horizonte, lo vuelvo a decir, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, hace que... Porque además las personas, nadie lleva adelante una administración municipal como la Intendencia de Montevideo y todo lo que significa el departamento, desde su área rural, todas las dimensiones riquísimas que existen en la Intendencia, lidera los proyectos, pero los equipos y los horizontes siguen adelante, sí. Claro. El proyecto político tiene que seguir adelante más allá de quienes lo lideran, ¿no? Bien, Jorge. No, yo no sé si... A ver, yo no tengo ningún inconveniente que haya 5 candidatos a la intendencia del Frente Amplio. Ahora, la verdad, como si mañana la coalición o el Partido Nacional, el Partido Colorado tuvieran 10 candidatos a la intendencia acá o en otro lado. Yo creo que es la dinámica de la política. Es la dinámica de la política. Podrán decirme, sí, pero el Frente Amplio siempre abogó por un candidato. Sí, bueno, pero el pensamiento cambia. Claro, el pensamiento cambia, la gente cambia, todo. Pobre aquel que no cambie, no, todos cambiamos. Nadie es igual que el día anterior. Y las organizaciones políticas tampoco. Ahora, bueno, definiremos seguramente antes del plenario, pienso yo, se van a definir los 3 que quedarán en carrera, o 2, no sé cuántos van a quedar en carrera. Pero yo la riqueza esa que nos da que haya compañeros que quieran ir adelante con una postulación a la intendencia, me parece bárbaro. No es así en Canelones. En Canelones todo el mundo se alineó atrás de una candidatura y no hubo ni siquiera discusión. Y bueno, inclusive, perdóname, pero te diría que hay más compañeros que en este momento están asumiendo en el gobierno nacional
¿no? Digo, en algunos ministerios, que también estaban trabajando por Montevideo y que también podrían haber sido más candidatos. Yo creo que enriquece la política. Recordemos que además esa particularidad de cómo llevar posteriormente la administración adelante, pero que el Frente Amplio ya está, tenemos nuestra plataforma programática que pone los énfasis justamente para los 5 años de gestión, y sobre ese libro construido participativamente es que está nuestro compromiso de los 3 que queden o de los 5 que estamos ahora, y capaz que hay más candidaturas, así que puede venir alguien más. No, y acoto una cosa más, una historia. Es cierto que Tabaré perdió 2 veces después. Obvio, no fue presidente por eso, Tabaré, ¿no? Exacto. Claro, Tabaré se convirtió fue en una figura nacional intendente y durante después 10 perdió años. 2 elecciones corridas. Y al final, en la tercera, fue presidente. No, yo creo que cada partido político que está acá en el interior jugando a las intendencias, ahora que es donde se juega mucho, ¿no? No solo las intendencias, el tercer nivel de gobierno, que lo que son las alcaldías. Bueno, si lo sabrás, que hay que- Silvana. Claro, que todavía hay que tratar de profundizarlo. Yo no digo desarrollarlo más, yo no soy muy partícipe de que haya más alcaldías, pero bueno, eso se verá. Pero desarrollarlo más, sí, darle más poder a los alcaldes. Hay toda una cuestión municipal que hay que ir más allá, que hay que profundizar. Pero a mí me parece que es una cosa que da vida y que bueno, y hay Es muy compañeros que joven se aún el jugar. proyecto de descentralización. Bueno, a eso voy. Pero por eso te digo que yo no estoy de acuerdo con nadie, eso Claro. son otras cosas, no importa. Pero lo que te quiero decir es que me parece que yo no le veo demasiado drama. En nuestro caso, el Frente Amplio, acá en Montevideo probablemente ya 3, en Canelones hay uno, y está todo el mundo alineado atrás de él, y en Maldonado será otra cosa, y yo qué sé, y cada lugar va a ser lo que sea, y alguien saldrá electo alcalde, pero aspiramos a tener alguna alcaldía más que tenemos ahora. Y bueno, la vamos a pelear y seguramente la gente de la coalición peleará exactamente por lo contrario. Exacto. Y en mayo sabremos, a mediados de mayo vamos a ver. Fernanda. Qué linda discusión la de la descentralización, Jorge. Sí, claro. Sin duda. Capaz que ahí no Yo podemos tener- soy una ferviente apasionada de la descentralización, de la mano de la participación, ¿no? Como Lo imagino. Sí, capaz que ahí, Jorge, podemos tener alguna discusión. Pero más allá de su formación profesional, que está clarísima, yo no dudo que una mujer política como Pisano, naturalmente, puede hablar mucho más allá de lo que tiene que ver con el urbanismo o el Claro. desarrollo de la ciudad por su condición de política, ni que hablar de alcaldesa. Tú mencionabas un poco el tema de, bueno, la gente en situación de calle, cómo impacta en esto de, más allá del pan y la manteca, que obviamente lo podemos asimilar, que tiene que ver con la problemática notoria y asumida, que tiene que ver con, por ejemplo, la recolección de residuos, la basura, que naturalmente impacta muchísimo la calidad de vida de esas personas. ¿Cómo en realidad es mucho más complejo? Porque cuando hablamos de basura estamos hablando de salud pública, de calidad de vida de todos los ciudadanos del departamento de Montevideo. Y también ahí, ¿cómo te imaginás tú o cuáles serían un poco las líneas, justamente tomando en cuenta tu rol de alcaldesa, de la presencia del gobierno departamental en el territorio? Porque también somos conscientes y sabemos, quienes vivimos en el departamento, que existen muchos Montevideo, o que existen muchas realidades en el departamento de Montevideo, y el rol también que implica la alcaldía en esas realidades, porque cuando hablamos, ayer estábamos hablando de derechos humanos cuando se hablaba de Sereta. Bueno, derechos humanos también es la calidad del servicio a la que el vecino de Montevideo accede, que sabemos que no es la misma en cada rincón del departamento, y que también, al final del día, también es pan y manteca, porque si todos los ciudadanos del departamento no tenemos garantizados el acceso por igual a la misma calidad de servicios, ¿de qué estamos hablando? Y ahí un poco cómo se entrelazaría con tu rol, con el rol de los alcaldes en general, pero me parece que hay una línea interesante. Sí. A ver, los municipios, que somos 8, ahí tenemos 5 en la periferia y bueno, y 3 que estamos
en las áreas más centrales. Tenemos la competencia primera justamente de la cercanía que nos habilita, ¿no? Esa escala más pequeña. Y esa cercanía hace que estés, porque en esto es fundamental, la escucha y el saber de las necesidades. Porque también, justamente como tú decís, no es que hay diferencias a nivel territorial que nos están demandando y requiriendo que coloques inversión. Sí, presupuestos distintos. Sí. Claro, exactamente, que vayas resolviendo de distinta manera. Y gestiones distintas también, no es lo mismo Claro, la recolección de residuos. No, por supuesto. Acá a la vuelta que... Fíjate, pongamos algo concreto, que ahora se está implementando. Se ha hablado con el tema de la recolección con los contenedores domiciliarios. Bueno, se está haciendo acá en Montevideo, en Santiago Vázquez, y ahí está con un éxito importante. ¿Es lo mismo trasladado, por ejemplo, a mi municipio de las áreas centrales? No es, digo, por la densidad. Sin embargo, se está implementando en las cooperativas de vivienda que tienen, ¿no? Digo, colocar los contenedores en el interior. Ya hay más de cientos de cooperativas que lo están llevando adelante, que además pueden avanzar en esto que es fundamental, ¿no? De la clasificación para volver después a poner en el circuito y en el círculo de la vida determinadas cosas y otras para tresor, para el compostaje, en fin. Hay determinados lugares en los cuales ahora, por ejemplo, estamos resolviendo, después de las intervenciones tan importantes en tema de semi-peatonalización que se hicieron en Ciudad Vieja, en el Montevideo Late, la calle Reconquista, Rincón y Colón, estuvimos prácticamente un año con esas obras, son obras de entidad, y ahí tuvimos que hacer una recolección diferente. Hubo varios problemas porque los contenedores más grandes tuvimos que sacarlo de las calles internas, digo, ¿por qué? Por los temas del camión. Ahora estamos, después que se inauguraron estas peatonales, están volviendo. ¿Qué quiere decir? Que es la forma de organización, ¿verdad?, del barrio también, que te habilita a determinada implementación diferenciada, la forma espacial también de la calle, en la cual los camiones de los contenedores pueden pasar o no. En fin, hay como un abanico importante que evidentemente hay que resolver de manera eficiente, ahora con otro componente que no es solamente el espacial. Recordemos que gestionar la ciudad también está el tema tiempos. O sea, no es lo mismo pasar una vez por semana el camión, ¿verdad?, por determinados lugares, que una frecuencia de 6 días de la semana. Ahí, por eso, o sea, las cosas se tienen que resolver en el espacio, pero también en el tiempo, ¿no? Que eso, Montevideo, tiene que pensarse de esos dos lugares. Silvana, voy a hacer una pregunta que en realidad una cosa obviamente es el proyecto político, que tiene un montón de ejes sobre los cuales se construye y se piensa una ciudad, como tú lo venís contando aquí, cuáles son los objetivos, más allá de prioridades, la integralidad que se busca en este proyecto. Pero vuelvo al pan y manteca de Connie. No, del sordo. Del sordo González. Que Connie trajo. Que Connie trajo a colación. Y, entendiendo que es como una ridiculización, que es como casi una caricatura. Sin embargo, el tema de la basura, por ejemplo, no deja de ser una función obvia, pertinente y de competencia de la Intendencia. Ajá. Pasaron 35 años, Silvana, y más allá de todo lo que puede haber mejorado en Montevideo, en una de sus áreas básicas, no se ha logrado tener una ciudad que
cada montevideano diga, sí, está limpia, está divina. O solo se le ha consultado a quienes no votan al Frente Amplio, que sería después de 35 años como complicado, ¿no? Pensar que puede hacer eso. Más bien hay un reconocimiento incluso de Frente Amplistas de que eso ha sido un tema. Bueno, ¿cuántos años más requiere el proyecto político del Frente Amplio para poder cumplir con ese cometido básico? Mira, yo sé que parece con sorna la pregunta, pero de verdad... No, simplemente lo que quiero es, discrepo en una cosa. A ver. En 1990, ¿tá? Todos los funcionarios, y lo que hizo Tabaré, ¿tá? Inclusive con los vecinos también y las vecinas comprometidas, fue salir a levantar los basurales que estaban en el medio de Montevideo. ¿Me explico? Basurales en el medio de Montevideo. Tal vez tú no lo recuerdes, digo, porque sos muy joven. Pero yo sí me... Debe ser por eso. Yo sí recuerdo. En la implementación con contenedores vino en la segunda administración de Mariano Arana. O sea, no es que... No, Silvana, digo 35 años. No es lo 35 años. No, pero lo que te estoy diciendo es, esto ¿qué quiere marcar? Que en realidad los contenedores, en realidad son 3 administraciones posteriores. Y inclusive en el municipio B tenés la parte de los naranjas y de los verdes, además de justamente de los bolsones que se entregan para otro tipo de reciclaje. Entonces, en realidad no es la misma problemática. ¿Me explico? Son cosas diferentes. ¿Por qué tenemos problemas? Digo, esto hay que pensarlo también con datos concretos. Las toneladas de residuos sólidos, si tú ves la curva, va en... sí, pero también pasa lo mismo en otras ciudades del mundo, que tienen otra gestión de la basura. Claro, bueno, tú habrás estado también en Nueva York, y Nueva York está más sucia que Montevideo. Lo que pasa que también hay cosas, y vuelvo a ese elemento que ahora estaba comentando con el tema de los tiempos. Acabo de escuchar el otro día, en Buenos Aires, por ejemplo, están penalizando a quienes sacan la basura antes de las 7 de la tarde. Buenos Aires está más limpia que Montevideo, ¿no? Por eso, con mucha más gente, con otras circunstancias, con los mismos niveles de pobreza o peor en este momento de pobreza e indigencia que tiene Montevideo, y Buenos Aires está más limpia que Montevideo. ¿Tú estás conforme con cómo está la ciudad en este momento? No, por supuesto que no. Digo, queremos... Primero, que cada administración requiere, y esto es como la base de una... le llamamos mejora continua. ¿Me explico? O sea, nunca va a ser... Esto es así y ahí se quedó congelado. Pero podríamos estar mejor. Porque la ciudad y las funciones y el movimiento, la densidad, además, poblacional de determinados lugares, es permanencia y es cambio. Está totalmente cambiando. O sea, no hay algo... En la ciudad jamás hay algo que sea estático. Entonces, siempre hay que estar haciendo mejoras continuas. ¿Es un tema que le preocupa, nos preocupa? Evidentemente, a todos. Digo, tenemos que mejorarlo, hay que duplicar los esfuerzos destinados a incrementar las frecuencias, a cambiar el sistema, incorporar nuevos donde es posible, y eso tiene que estar desde el vamos. Lo que digo es que se ha empezado a implementar, está dando buen resultado y hay que seguir en ese camino y profundizarlo y mejorarlo. Eso, sin duda, que lo tenemos que cambiar, ¿no? Silvana, te hago una pregunta con respecto a eso. ¿Es necesario, a tu entender, una reestructura presupuestal en cómo se asignan las prioridades hoy en día en la Intendencia de Montevideo justamente para solucionar, en primer lugar, los problemas de pan y manteca y dar espacio después, que no implica que no haya lugar a otras cosas, pero las prioridades hoy de la Intendencia de Montevideo, ¿tú las compartís? A ver, esa es la política. Sí, totalmente de acuerdo. La asignación de los recursos donde se colocan, por algo, los presupuestos quinquenales, en todos los niveles, lo hacemos a nivel de los municipios también,
Todos los gobiernos, eso es... Estas prioridades. Eso es gobernar. ¿Las compartís? Designar la priorización de los presupuestos. Exacto. En la administración anterior, que yo fui directora de Desarrollo Urbano, creo que como directora también vine acá a este programa alguna vez. Sí. En realidad, no solo como alcaldesa ahora, en realidad en la administración, que yo fui directora de Desarrollo Urbano con Daniel Martínez, hubo una priorización muy importante en obras de infraestructura. Ahí hubo la posibilidad de el fondo metropolitano, que en este periodo fue abruptamente cortado, o sea, un extra, más determinados instrumentos que se pudieron hacer, y la ciudad, Montevideo, tuvo una inyección de infraestructura impactante. Yo fui responsable de uno de los parques, el Idea Milariño, uno de los parques más grandes de Montevideo, que además antes había sido responsable por parte del Ministerio de Vivienda de la relocalización de Isla de Gaspar, prácticamente 250 familias que se transformaron en uno de los parques nuevos más importantes, además del que tienen acá cerquita, el de Las Pioneras, que también, o sea, y de infraestructura, estoy hablando de Avenida Italia y Centenario, a nivel del tránsito, infraestructuras muy importantes. ¿Por qué? Porque la coyuntura lo permitió, no solamente la aprobación del legislativo en ese momento para continuar con los planes financiados por el BID, el plan de saneamiento número 6, que en este periodo tampoco se le aprobó a la intendencia de Carolina Cose, y no se pudo seguir. Entonces, la coyuntura política, las necesidades de cada uno de los momentos, conjuntamente con la voluntad política y la priorización de los presupuestos, es fundamental. Eso es la política. Por supuesto que nosotros tendremos quienes, ¿no? Digo, el intendente o intendenta de Montevideo, del Frente Amplio, que asuma el próximo 10 de julio de este año, va a, con su equipo, reordenar las prioridades para justamente poder avanzar, ¿no? Y en acuerdo con el gobierno nacional también, no solamente para abajo, sino para arriba, los presupuestos, porque recordemos que todas las transformaciones que hay que hacer, no solamente a nivel de la gestión ambiental, sino en el transporte público de corte metropolitano, que tenemos que transformar y seguir transformando, porque ya hay unas cuantas, por ejemplo, unidades eléctricas por la sustentabilidad, ¿no? Ambiental y la no contaminación. Eso no lo puede hacer una administración sola, más allá de que sea Montevideo la capital. Necesita de un presupuesto que tiene que venir, tiene que ser en conjunto con el gobierno nacional. Bien. Ahora estamos en otra, se abre a partir del 1 de marzo otra instancia, más allá de que los diálogos siempre están, pero las prioridades a veces no son concurrentes, sino que van divergiendo para distintos lados según el proyecto político, ¿no? Bueno, y ahí es donde, más allá de que haya un único plan concreto de gobierno, un proyecto general en común, los sectores dentro del Frente Amplio pueden tener ese tránsito de prioridades, ¿no? Exacto. Que concurren o divergen. Bueno, reflexión final de quien hoy está postulada por un sector para la Intendencia de Montevideo. Te escuchamos. Una reflexión final. Bueno, la idea es seguir consolidando avances y lineamientos de Montevideo, pero también soñar y pensar en nuevas utopías que puedan realmente, algo que nos preocupa profundamente,
que es achicar las brechas de desigualdades que se expresan en la ciudad. No podemos tener, ¿no? Personas que tienen que ponerse cuando llueve, una bolsa de nylon, ¿verdad? En los championes para ir a la escuela porque se inundan las calles, digo, o que aún no tienen un baño en su casa. Hay que seguir mejorando las condiciones de habitabilidad que están muy expresadas en esto que es la periferia. Digo, por ahí nosotros tenemos que trabajar, por supuesto, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, si lo anterior era con el Ministerio de Transporte, en este caso con Vivienda, para poder llevar adelante, ¿no? Avanzar en las relocalizaciones, las regularizaciones y tener además una mejor oferta de los servicios públicos, que es el alumbrado, que son las calles, que es el saneamiento, pero que también es el transporte público, que es el espacio público, que es la capacidad de acceder a un teatro, al carnaval, en fin. Digo, la vida es mucho más, ¿no? Digo, y mejorar esa calidad de vida donde nadie quede atrás implica una reorganización de esas jerarquías en las cuales tenemos que seguir avanzando a pasos de gigantes para que, rápidamente nadie viva en condiciones que no nos merecemos en Montevideo tener ninguna ciudad partida ni que nadie le falte esas condiciones, ¿no? Silvana Pisano, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes, siempre es un gusto estar acá. Antes de hacer una pausa, recordarles que hay regalos que dicen más que 1000 palabras, que podés regalar emociones, como, una opción es a través de Florería